Bueno, kaixo, ongi etorri guztioi, eskerrik asko hona etortzeagatik. Muchas gracias por haber venido. Lo primero de todo es pedir disculpas de parte de Maika, que a última hora le ha surgido un problema laboral y no puede estar hoy con nosotros. Y luego, bueno, ya entrando en el grano, esatea gaur hitz egin nahi dugu azken urteetan eraberritu den arazo zahar baten inguruan. Jolasarekiko menpekotasuna, pertsonengan ondorio larriak dituena eta bereziki gazteengan intzidentzia handia daukana. Gainera, adingabeengan ere. Comentaba que hoy os queremos hablar de un viejo problema que en los últimos años ha adoptado nuevas formas y que de alguna manera ha cogido aún más fuerza. Es la adicción al juego, una adicción que afecta a las personas, que incide especialmente en las personas jóvenes y en muchas ocasiones en menores de edad. Para ello, tenemos la suerte de contar con Íñigo Martínez, que es candidato al Parlamento Vasco número 2 por Álava. Tenemos a Isabel González, candidata al Parlamento Vasco número 2 por Vizcaya, y a Mikel Arana, que es director general de ordenación del juego, parte del Ministerio de Consumo. Por aclarar, comentar que bueno, Íñigo empezará interviniendo en euskera, luego le seguirá Isabel, que intervendrá en castellano, y finalmente Mikel terminará de intervenir en castellano también. Y nada más, ya os dejo con Íñigo Martínez. Bueno, arratsaldeon, eskerrik asko hemen egotegatik, ekitaldi honetan, ongi etorriak izan gure Bilboko egoitzara eta baita ere ongi etorri ematea Isabeli, Ainarari eta Mikel Aranari, beretzean dagoen Mikel Aranari eta gainontzeko guztioi baita ere, eta baita ere etxean zaudetenok streaming bitartez ikusten. Kanpainaren ekitaldi honetan, Ainarak azaldu duen bezala, jokoari buruz hitz egin nahi dugu, eta hitz egin nahi dugu gai honi buruz, normaltasun berri honetan, normaltasun zaharraren arazoak mantentzen direlako. Jokoa mehatxu bat da gure gizartearentzat. Joko eta apustu etzen ugaritzeak eragin negatiboa izan du eta baita ere dauka auzoetan eta gure herrietan. Eta mehatxu zuzena da gazteentzako, adikzioak garatzeko eta baita ere gizarte osoarentzako. Pasaden legegintzan, Elkarrekin Podemosetik jokoaren negozio arautzeko ekimen ezberdinak aurkeztu genituen. Baina gure partetik nabarmendu behar da gizarte zibilaren eskaerak bideratu genituela. Ludopatiaren prebentzio eta tratamenduaren elkarteen eskakizunak, adibidez, Judizmendi edo Txagorritxuko auzo elkarteen eskakizunak eta baita ere, adibidez, Bilboko eragin taldeko eskakizunak. Elkarrekin Podemos iutik apustu etxe berriak irekitzeko moratoria bat lortu genuen pasade legegintzan, oposiziotik lortu genuen moratoria hori, eta gobernuari besoa bihurritu genion gai horretan. Baina moratoria horrek garaipen bat izan arren denboran mantendu nahi dugu. Zergatik mantendu nahi dugu? Apustu etxeak dituzten ondorio sozial
eta ekonomikoengatik. Ludopatiaren fenomenoaz ari gara ekitaldi honetan eta saldu behar dugu Euskadin 53.000 pertsonari eragiten dien fenomenoa dela. Adin txikikoei, gazteei, helduei eta oro har gizarte osoari. Mendekotasunak, dirua, lana eta harreman pertsonak galtzera eramaten ditu. Eta hori guztia aspaldiko azterlan batean oinarrituta esaten dugu eta gure lehenengo proposamena ikerketa hori eguneratzea izango da hurrengo legegintzan. Gaur egun Euskadin 505 joko areto eta 34 apustu lokal daude, eta horiei hemen jarduten duten bingoak batzen dituzten 5.000 plazak gehitu behar zaizkie. Eta horri, ia 10.000 txanpon makina eta 2.100 apustu makina inguru gehitu behar zaizkio. Gehienak, gainera, taberna eta jatetxeetan inolako kontrolik gabe. Osasun publiko arazo bati buruz ari gara. Ez pertsonek banaka aurre egin behar dieten egoerei buruz. Gainera, klase basuetan eragin handiago daukan fenomeno bategaz ari gara. 2017-2020 aldirako Euskadiko adizio planak hala aitortzen du, eta online jokoaren arriskuei buruz hitz egiten du. Batez ere gazteentzat, Euskadiko biztanleen 26%, ia 400.000 pertsona, momentu honetan jokalari aktiboa da. Berriro diot, 53.000 pertsonak ludopatia arazoak dituzte Euskadi, eta gazteen artean 5% baino gehiago dira ludopatia arazoak dituztenak. Eta hasieran esaten nuen bezala ez dugu normaltasun horretara itzuli nahi. Gure partetik prebentzioan sinesten dugu, pertsonen zerbitzura dagoen ekonomia eta ez alderantziz. Horregatik, gure apustua jolasa arautzea da. Edatzen ari den mina, edatzen jarrai ez dadin. Eta gure haurrak eta nerabeak arriskuan ez daudela eta erakundeek adizioa garatzeko adorerik ez dutela bermatuko duten programetan eta neurrietan lan egitea. Hori da gure konpromisoa. Guk pertsonen aldeko apustua egiten dugu. Hori da apustu on bakarra, pertsonaren aldeko apustua. Jokoaren aldeko apustuak galtzea dakar. Jokoarena egunez egun aregotzen ari den gazteen prekarizazioari jaramonik egin gabe jarraitu nahi dutenen proiektua da. Legegintzaldi honetan, berriro aurkeztuko dugu, aurreko legegintzan aurkeztu genuen lege erreforma, Euskal Jokoaren lege erreforma. Eta zer proposatzen dugu lege erreforma horretan? Euskadiko joko establezimenduen eta apustu etxen 50% murriztea. Gainera, txanpon, makinak gehiago kontrolatzen eta murriztea proposatuko dugu lege erreforma horretan. Bigarrenez, enpresa horiek babestutako ekitaldiak diru publikoarekin diruz laguntzea debekatzea. Hirugarrena, apustu etxeetarako 500 metroko muga, ikastetxeei dagokionez eta baita ere beraien ordutegia murriztea. Laugarrenez, jokoaren gaineko zerga 110% errekargua ezartzea. Ausazko jokoarekiko mendekotasuna prebenitzeko eta tratatzeko funts bat sortzera bideratu nahi dugu tasa horrekin, errekargu horrekin, tasa horrekin hartutako diru publikoa, prebentzio eta tratatzeko funts horretarako. Eta bosgarrenez, jokoaren publizitatea mugatuko duen legea. Lehenago alkoholarekin eta tabakorekin egin izan den bezala. Zaila gaitezen, normaltasun berri hori, beste modu batean eraikitzen. Egiten ditugun politika publikoetan, gazteak sartuko dituzten begiradetatik abiatuta haien beharrak babestuz, haiekin etorkizun duin baterako baldintzak eraikiz eta joko etxeak beren osasunaren eta eskubideen gainean daukaten eraginak murriztuz eta alba ezabatuz. Jokoaren lege berri horren alde egiten dugu,
pertsonen osasuna erdigunean jarriko duen legea delako. Gure gazteen osasuna eta gure gizartea sustatzea gutxi batzuen interesen aurretik. Eta hori egiten dugu honek zaintzea esan nahi duelako. Bizitza erdigunean jartzea eta ez merkatua. Gu zaintzea eta gauza amankomuneak zaintzea. Denon artean erabakitzea nola egin aurre erronka honi. Egin dezagun lege bat, babes soziala eta sanitario bat ekarriko duena. Inor atzean utziko ez duena. Proposatzen dugu, baina egitea egiten dugu bai. Hilabete gutxi batzuetan, Espainiako gobernuan eta Kontsumo Ministerioan egindako lana horren adierazlea da. Eta gure proposamenak gehiago kontatzeko eta gehiago azaltzeko, Isabel Gonzálezi nahi diot hitza eman. Eskerrik asko. Bueno, arratsaldeon. Hoy estamos aquí en plena vorágine de campaña, todavía adaptándonos a esta nueva normalidad. Hay normalidades a las que no queremos volver. Hay amenazas a las que nos negamos que formen parte de nuestra normalidad. Y esta del juego es una de ellas. Nos negamos a sentir el impacto negativo que tiene la proliferación de casas de juego y de apuestas, de cómo han proliferado en nuestros barrios, en nuestros pueblos, en nuestros vecindarios, la amenaza que suponen para la gente joven que tenemos alrededor, para nuestras hijas, para nuestros hijos, y también ver el desarrollo de las adicciones y el impacto que tiene en las familias cuando ven que uno de sus miembros está afectado por una de estas adicciones. Es un hecho la perseverancia que ha tenido Elkarrekin Podemos Izquierda Unida para regular el negocio del juego. Y en este punto quiero agradecer a Íñigo y a nuestras compañeras y compañeros que han estado la legislatura pasada en el Parlamento y que han trabajado con mucho tesón este tema. Hasta tal punto, bueno, ellos y ellas han representado las demandas de asociaciones vecinales y de colectivos que trabajan el tema de la ludopatía, como han sido las asociaciones vecinales de Judizmendi, de Txagorritxu o colectivos juveniles como Eragin en Bilbao. Todo ese trabajo que han realizado en el Parlamento ha empezado a dar sus frutos. Y que hoy estemos aquí hablando de ello y que se haya puesto en la agenda política, yo creo que es gracias a todo el trabajo que hicisteis la legislatura pasada. Desde Elkarrekin Podemos Izquierda Unida, con nuestra contundente postura, hemos conseguido que el Gobierno vasco adopte una moratoria en la apertura de nuevas casas de apuestas. Pero esta moratoria no supone más que un aplazamiento y es como una pequeña victoria, pero que no puede quedarse aquí. Hay que tomarse en serio la alerta que nos hacen las organizaciones que trabajan el tema de la ludopatía, por las consecuencias sociales y económicas que tiene este tema en el sostenimiento de los hogares. Hablamos de un fenómeno de la ludopatía que en Euskadi afecta a unas 43.000 personas, menores, jóvenes, personas adultas, mayores, a quienes la adicción les lleva a perder su dinero, su empleo, su casa, sus relaciones personales. En la actualidad, en la comunidad autónoma, para que tengáis unos datos, existen 205 salones de juego, 34 locales de apuestas, 5.000 bingos, a lo que hay que sumar 11.351 máquinas tragaperras y aproximadamente 2.100 máquinas de apuestas, en su mayoría en bares y restaurantes. Hablamos de un problema de salud pública. No son situaciones que las personas deban afrontar de manera individual. Hablamos de un factor, de un sector económico que sin la orientación adecuada está demostrando ser generador de exclusión social. El séptimo plan de adicciones de Euskadi, que iba de 2017 a 2020,
Así lo reconocía y habla de los riesgos del juego online, especialmente para la población joven. Y es que hay que tener en cuenta que el 26% de la población vasca, casi 437.000 personas, ya es jugadora activa, al haber gastado dinero al menos una vez a la semana durante el último año en algún tipo de juego de azar. Insistimos, 43.000 personas en Euskadi presentan un trastorno de juego patológico. Un 5% de la población joven se enfrenta a esta adicción. Nosotras no queremos volver a esa normalidad de antes. Nosotras queremos trabajar en la prevención, creemos en la economía al servicio de las personas y no al revés. Por eso nuestra apuesta es la de regular el juego para que no siga extendiendo el dolor que ya sabemos que causa y trabajar en programas y en medidas que garanticen que nuestros niños y niñas, nuestras adolescentes, no se vean expuestas a riesgos ni animadas por parte de las instituciones al desarrollo de adicciones. Nosotras apostamos por las personas. Esa es la única buena apuesta. Y la apuesta por el juego tiene todas las de perder. Es el proyecto de quienes insisten en seguir sin atender a la precarización de la vida de la gente joven, que va en aumento, que están condenadas a la explotación laboral, a las ciudades gentrificadas y terciarizadas, a la imposibilidad de acceder a una vivienda digna y, para colmo, son esas mismas las que aceptan con pasividad inaceptable el cáncer de las casas de apuestas. Desde Elkarrekin Podemos Izquierda Unida presentamos la pasada legislatura una reforma de ley que volveremos a presentar esta próxima legislatura y buscaremos un acuerdo amplio y ambicioso para acabar con la lacra del juego y las apuestas. ¿Qué proponemos desde nuestra formación? Una ley que reduzca al 50% los establecimientos de juego y casas de apuestas en Euskadi, además de un mayor control y reducción de las máquinas tragaperras. Una ley que prohíba subvencionar con dinero público eventos patrocinados por estas empresas. Una ley que limite a más de 500 metros la ubicación de las casas de apuestas respecto a centros educativos o de ocio juvenil y un horario más restrictivo de los mismos. Que establezca un recargo del 10% sobre el juego, con el que se cree un fondo de prevención y tratamiento de la adicción al juego de azar, porque es de justicia reparar y prevenir el daño causado. Y además, que limite la publicidad del juego, al igual que con anterioridad se limitaron la del tabaco y la del alcohol. Porque es impensable, a día de hoy, que la publicidad que anima a endeudarse no tenga límites y sea tan accesible para un público muy vulnerable, niños, niñas, adolescentes. ¿Y cómo es posible que como sociedad solo nos acordemos de ellos si se busca un beneficio para el lucro empresarial? Tenemos que pensar en protegerles y no olvidarnos de que existen. Y lo hemos visto en la gestión de esta pandemia, que es una de las críticas y autocríticas que tenemos que hacernos. Esa mirada adultocéntrica sobre la salud y la prevención. Tenemos que tener sus puntos de vista a la hora de hacer políticas públicas. Tenemos que construir esta nueva normalidad desde esa mirada también. Tenemos que ofrecerles unas condiciones de futuro digno y tenemos que poner límite a las casas de juego por nuestra salud y por los derechos, sobre todo de las generaciones más jóvenes. Desde Elkarrekin Podemos Izquierda Unida vamos a trabajar por adoptar una ley de juego que ponga la salud de las personas en el centro, que piense en la promoción de la salud de nuestros jóvenes, de nuestra sociedad, por delante del interés de unos pocos. Y lo hacemos porque esto significa cuidar, poner la vida en el centro y no en el mercado. Cuidarnos y cuidar lo común. Decidir entre todos y entre todas cómo afrontar este reto que ya está aquí y que no ha terminado con la desescalada. Nosotras, Elkarrekin Podemos Izquierda Unida, lo vamos a intentar porque nos va la vida en ello y porque sí se puede.
guztioi eta espaldiko partez, danoi, espaldiko ikusi gabe. Mila esker, etortzaitik, esan duen bezala ni jokuko zuzendari orokorra naiz orain Madrilen, eta, bueno, autokatu zaigu, ez? Kontsumoko ministeritza bezala, jokua ere arautu behar dugu, y creo que merece la pena, para que nos hagamos un poco una idea de la magnitud de lo que estamos hablando, cuando hablamos de la industria del juego, que pongamos 3 o 4 números encima de la mesa, números además que publica, sin ningún rubor, es decir, CJuego, que es la patronal del juego, y que dicen así: en el año 2019, el juego en España ganó, y digo bien ganó, 9.800 millones de euros. Supuso el 0,8% del PIB del Estado español, generó 85.047 empleos y supuso un retorno de tipo fiscal de 1.124 millones de euros en impuestos. Es decir, eso es de lo que estamos hablando. Y aquí es donde vienen las dificultades. Por eso es tan complicado regular el ámbito del juego. No es simplemente falta de voluntad, es que aquí se mueve muchísimo dinero. Pero se mueve muchísimo dinero además, y hay que ser honestos, no solo en el ámbito privado, también mueve muchísimo dinero el juego en el ámbito público. SELAE, la Sociedad Española de Loterías y Apuestas del Estado, los del Euromillón, los de las loterías de Navidad que vendemos, es pública, es una sociedad pública y prácticamente la mitad revierte en impuestos. Quiero decir que es importante que hagamos un poco una revisión de lo que estamos hablando para que sepamos lo que supone. Es decir, estas son discusiones que en su momento se produjeron con el tabaco, se produjeron con el alcohol y que estamos volviendo a tener ahora con el tema del juego. Nik Madrilen eman ditut azken 6 asteak uste dut izan diela, eta 6 aste hauetan aukera izan dut hitz egiteko komunikabideekin, hitz egiteko joku operadorekin, hitz egiteko familiekin, hitz egiteko jokalariekin, danakin hitz egiteko. Eta eztabaida berdina dira. Las familias, los afectados de jugadores rehabilitados ponen encima de la mesa el drama que supone el consumo problemático del juego, mientras que los operadores de telecomunicaciones, los operadores de televisión, etcétera, etcétera, te ponen encima de la mesa el dinero que genera. Y los operadores de apuestas te ponen encima de la mesa la cantidad de trabajo que están generando. Es decir, ese es un poco el entorno en el que nos estamos moviendo con las dificultades que tiene. Y además, por más que no tengamos muy claro, el juego es un ámbito muy complicado desde el punto de vista competencial. Es decir, porque algo que puedes decir el juego, pues lo regulará alguien. A alguien se le podrán pedir responsabilidades. Pues sí y no. Es decir, se le pueden pedir responsabilidades en una parte al Gobierno de España y en otra parte a las comunidades autónomas y en otra parte incluso a los ayuntamientos, a la hora de diseñar sus propias ciudades. Cuando diseñamos los modelos de ocio dentro de los ayuntamientos y vamos quitando zonas verdes, y vamos quitando campos de fútbol, y vamos quitando parques, y vamos abriendo tiendas de apuestas, ahí es donde nos vamos dando cuenta que estamos generando un modelo de ocio cuando menos cuestionable, cuestionable. Y ahí la responsabilidad también es de los ayuntamientos y se nos olvidan. Pero para que nos hagamos un poquito una idea, ¿quién gestiona qué? Vamos a dividir el juego en 2 partes, la parte pública y la parte privada. La división no la hacemos nosotros, la división venía hecha de la Ley de Regulación del Juego. Entonces, la Ley de Regulación del Juego divide como 2 partes, las de reserva legal y título habilitante, que se llaman. Reserva legal, para que os hagáis una idea, loterías, es decir, loterías del Estado y 11, esas van por un lado, son caballito blanco, es muy complicado legislar en torno a este tipo de juego porque está muy protegido en la propia ley, porque viene de cuando viene y bueno, pues hay una tradición también, para que no nos vamos a engañar, en el ámbito de las loterías y demás. Y luego está el juego privado. Y el juego privado también tiene 2 partes. El juego online, que es el que me toca regular a mí, no a mí personalmente, sino a la Dirección General de Ordenación del Juego y por extensión al Ministerio de Consumo, y el juego presencial, ¿vale? El juego presencial es el de las comunidades autónomas. El juego presencial es el que nos toca aquí. El juego presencial es el que vosotros y vosotras estáis intentando en el Parlamento darle la vuelta y cambiarlo. Y aquí es donde realmente se está generando un auténtico problema. Y digo problema porque es muy raro, no digo que no exista, pero es muy raro generar un consumo problemático y ya mucho más raro generar una ludopatía con los premios que no son instantáneos. Es decir, el juego se divide también en 2 partes, premios instantáneos y premios diferidos. ¿Qué significa? La lotería, tú puedes comprar un décimo de lotería en septiembre y tienes que esperar hasta diciembre para saber si te toca o no.
es complicado generar una adicción en ese ámbito. Sí que es cierto que hay gente que gasta mucho más dinero del que debería, es decir, no tiene un juego, no tiene un consumo sostenible con respecto a sus propias finanzas, pero la ludopatía es más complicada porque no hay esa ansiedad, no hay esa necesidad de ganar, intentar compensar la pérdida con nueva ganancia, porque pierdes todo a la vez, es decir, el día del sorteo. El día del sorteo pierdes todo a la vez y entonces es muy complicado. Y luego está el juego online y está el juego presencial. En el juego presencial también tenemos bingos y casinos, que es un juego más tradicional, con unos perfiles distintos, y luego tenemos el de las máquinas, ya sea en apuestas deportivas o ya sea en máquina tragaperra. Y ahí es donde tenemos un verdadero problemón, sobre todo con las nuevas generaciones. Es decir, desde la dirección del juego lo que sí estamos viendo es acceso de nuevos jugadores en franjas de edad muy jóvenes, es decir, entre 18 y 21 años, que además son particularmente influenciables por la publicidad y además particularmente susceptibles de generar consumos problemáticos. Y eso no lo consigue la lotería de Navidad. No lo provoca la lotería del niño, lo provoca el juego online y lo provoca el juego presencial, sobre todo las apuestas. Todos hemos visto todas estas tiendas que existen en nuestras ciudades, donde la gente joven, pues a las 5 o las 6 de la tarde sale, toma algo, porque además muchas tienen bar y encima es mucho más barato, y echamos unas partidas y vamos apostando. Porque además ahí no hay control de acceso. Claro, eta hori da benetako arazoa. Eta hemen aipatu dute eta ondo aipatu gainera. Euskadin 11.000 makina inguru daude, bat ere akzeso kontrolik gabe. Ez dakigu adin txikiak diren jolasteutenak, adin nagusiak dira, beraien buruak eskluitu dituzten, ez dituzten eskluitu, guzti hori inork ez daki, eta inork ez du kontrolatu. Eta ez hori bakarrik, parlamentuan saiatu izan zarete, hori kontrolatzeko, eta Eusko Jaurlaritzak ezetzetan du. Zerga asko dagoelako horren atzetik, eta hori egia da, eta hori kontutan izan behar da. Porque el juego online, que es terrible y genera muchísimos problemas, tiene unos controles de acceso que el juego presencial no tiene. Para poder tener una cuenta en cualquier operador de juego online, incluso hay que hacer una especie de fe de vida para evitar blanqueos y todo este tipo de cosas. Entonces, tienes que presentar tu DNI y hacerte una foto con el DNI. Incluso sacar un periódico del día para saber qué día es.